Nos movía cuando elaboramos esta primera aproximación desde una perspectiva distinta, como han sido otros informes de SEMAIS, con mucho más coyunturalidad, si se quiere, a razón del momento de necesaria ordenamiento de la economía, que una parte se ha hecho ya en lo que hace a bajar la inflación, pero abriéndonos a un escenario nuevo que nosotros lo vinculamos, como bien decían los chicos recién, a la ayuda que vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional para entrar a una nueva etapa. Todos entendemos que esto es el sentido que tiene en principio, además para pagar los intereses de la deuda. ¿Cómo ves la situación, Jorge, y qué te ha implicado meterte, y junto con Edgardo le damos la palabra a los dos, en elaboración de este informe en este contexto en particular? Pues la verdad que nos parecía muy importante mirar lo que le llaman la economía estructural, Ujú, que son las empresas que van a dar trabajo y que son las que hacen prosperar la sociedad. ujú. Uno siempre dice, bueno, está bajando la pobreza gracias a que bajó la inflación. Ya la inflación es muy baja, con lo cual no es que uno pueda seguir bajando pobreza bajando más inflación, porque Claro. ya estamos cerca de ser o sea, ahora comienza el desafío más grande, que es bajar pobreza en base a que la gente tenga buenos trabajos. Ujú. Y por un lado está el hecho de que la educación es muy fundamental para que la gente pueda tener buenos trabajos, pero por otro lado está la demanda de trabajadores, es decir, las empresas. Y ahí la gran mayoría, y fundamentalmente para empezar a insertar a las personas que están en la pobreza, que están cerca de la pobreza, son las pymes, porque las pymes son las que más cerca están de la comunidad. Y por eso es que propusimos hacer un abordaje no tanto integral, pero sí profundo Ujú. de cuáles son y quiénes son las pymes de la provincia de Córdoba. Claro. ¿Vos crees que esto es replicable si uno lo proyecta a nivel nacional, no en términos de número, pero sí em, la radiografía de lo que acontece con las pymes hoy en la Argentina a raíz del espejo que puede servir el informe que hacemos sobre Córdoba? Sí, totalmente, porque en definitiva todas Es las una pymes viven muestra que puede en el replicarse. país. Sí, Claro. y además Córdoba es un poco un promedio, Ujú. ¿no? El sur del país, la Patagonia, tiene empresas más grandes, pues son energéticas. El norte son las menos desarrolladas. Yo creo que Córdoba, en definitiva, es un poco el centro del país y el promedio del país. Claro, Ujú. claro, claro. Le podemos preguntar a Edgardo Ainotto que nos haga una referencia de cómo es ese mercado de pequeñas y medianas empresas en Córdoba. Edgardo, ¿cómo estás? Hola Javier, buenos días. Luego agrego un dato interesante que esta modalidad de informe regional Ujú. surge a partir de una necesidad de los hermanos de ACDE Córdoba, ¿no? Mm, Así Que es. nos solicitaron algunos datos, ya reconociéndonos a SEMAIS como una usina interesante de ideas y de datos, y como una ofrenda de fraternidad para con ellos, planteamos el tema al padre Javier y a Jorge, y en poquísimos días salió este recorte, eh, así que bueno, estamos muy contentos con esta alianza de SEMAIS, primero con la UCA, como dijo el padre, ahora con ACDE, ¿no? Nos parece que es muy auspicioso. Así es, Y así de es. lo que estamos hablando, yendo al tema del informe, es que exactamente la mitad de los trabajadores de Córdoba están insertos en PYME. Entonces, por más que tuviera poco valor relativo la PYME, el trabajo de la PYME, nos encontramos con que tiene un alto sentido simbólico porque allí se expresan no solamente las energías creativas de quienes tienen interés en ponerse a producir algo, sino que además dan trabajo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Las pymes menores a 10 empleados son las principales dadoras de trabajo al joven que recién se inicia. Entonces, hay una serie de características de la pyme como tal, que más allá de que encima en Córdoba le da de comer a la mitad de los trabajadores, significan energías y posibilidades de crecimiento para toda la economía.
Ujú. Hay un cuadro ahí que estamos mostrando. Los invitamos también a los que están en radio, si se pueden pasar a YouTube por un tiempo, para ver los cuadros de referencia que vamos a ir compartiendo, donde más también el informe plantea esto que bien decía recién Edgardo, la historia y el proceso de deterioro y de caída que ha habido en Córdoba, Jorge, en relación según distintas estructuras de la economía de la Argentina, en relación a las pymes, ¿no? Sí, un análisis que hicimos es la evolución de la economía y las pymes en los últimos 30 años. Ujú. Y el resultado es que en la década del 90 hubo un periodo de crecimiento de la Ujú. economía y crecimiento de las pymes, caída de la economía, caída de las pymes. Y luego, entre el 2004 y el 2012, hubo un gran crecimiento de la economía por una bonanza internacional que se produjo y un gran crecimiento también de las pymes. O Claro, sea, se llegó a crecer, las pymes llegaron a crecer a la misma tasa que creció la economía. O sea, por cada un punto que crecía del PBI, claro. las pymes crecían otro punto. O sea, a partir del 2012 la economía argentina se estanca, fundamentalmente por muchos factores, pero fundamentalmente por la indisciplina fiscal, que Ujú. ahora el presidente Milei vino a tratar de remediar, pero bueno. La cuestión es que durante O sea, 12 años, 2012, 2024, 23, ahí hay una gran disciplina fiscal que viene a y corregirse en parte en este eh, ejercicio de gobierno. en este ejercicio, pero esos 12 años, que van Ujú. entre el 2012 y el 2024, son de estancamiento económico. Claro. Con lo cual uno podría pensar, bueno, si es estancamiento económico, estancamiento de las pymes. Bueno, no es tan así. Se empezó a ver de que se empezaron a caer las pymes, porque en definitiva, aun cuando no haya digamos, estancamiento, las pymes no le va bien y entonces terminan cerrando. Y Ujú. muchos terminan haciendo otra actividad, muchos empleadores, empresarios terminan yéndose a las actividades más especulativas, más de rentas, pero digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, Sí, sí. dejan de la pyme productiva para hacer un emprendimiento inmobiliario. Entonces, por eso es muy preocupante el tema de tener un estancamiento económico tan grande, porque se va deteriorando la base productiva. No es tan simple ahora empezar a producir de nuevo, Ujú. cuando uno tiene un montón ya el tejido productivo de las pymes muy débil y deteriorado. Ujú. ¿Qué factores tiene que haber en la economía, en cuanto a la presión fiscal, para que una pyme crezca, Jorge? Primero es que tenga un horizonte de crecimiento de la economía creíble y sostenible. Eso es lo que se vio en el ciclo largo de Ujú. crecimiento, el último, que fue entre el Así es. 2004 y el 2002. Entonces, los pibes decían, esta es la Argentina que cambió económicamente, entonces invierten, ponen plata en la pyme y va creciendo. Entonces, se necesita que sea bastante creíble Ujú. la eliminación de la inflación y de que a partir de ahora vamos a crecer. Y lo otro, se necesita una profunda reforma impositiva, eh, porque la Argentina adoptó el vicio de gravar la producción. Entonces, Ujú. un empresario que produce, hoy está, por ejemplo, comienza a producir y ya empieza a pagar impuestos antes de que salga el primer producto. Paga impuestos al cheque, paga impuestos al trabajo, paga impuestos al gasoil, paga ingresos brutos, paga tasas municipales. Y cuando sale el producto, bueno, paga, digamos, los impuestos a la venta, y luego cuando quede un resto, recién ve si va a pagar impuestos a las ganancias. Estamos en un mundo en donde se dice, las empresas pagan poco impuestos a las ganancias. Pagan poco impuestos a las ganancias porque están pagando un montón de impuestos durante el proceso productivo. Ujú. Y esos son los famosos impuestos distorsivos. Los impuestos que se pagan durante el proceso productivo porque distorsionan la producción, la desincentivan. Lo mejor sería tener pocos impuestos y que se paguen una vez que terminó el proceso productivo, una vez que se hizo la venta, una vez que la empresa tuvo ganancias, que pague impuestos a las ganancias. ¿A dónde van los impuestos que pagan las empresas? ¿A cubrir parte del déficit fiscal? Es decir, ¿cuál es el sentido del pago del impuesto? Porque evidentemente una parte del déficit claramente ha sido la inflación, la generación, se ha cubierto con inflación, con emitir dinero. Ahora esto ya no ocurre. ¿Es posible pasar a dar otro paso en relación a favorecer menos carga impositiva? Y si eso ocurre, ¿en qué puede afectar a la estructura del Estado? Digamos, la principal crítica es
la pesada carga impositiva en los impuestos distorsivos. Los impuestos distorsivos son los que se pagan durante el proceso productivo. Claro. ¿Por qué es ineficiente esto? Porque el empresario, en lugar de estar mirando cómo hacer más eficiente la producción, más productivo el trabajo de la gente, está preocupado de qué impuesto vence hoy. Claro. Llega la empresa, ¿qué impuesto vence hoy? Porque tiene que pagarlo, eso está mal. Entonces, se puede tener la misma presión impositiva. La presión impositiva de Argentina no es alta en comparación internacional, 30% del PBI, o sea, el presidente quiere que sea menos, el presidente quiere que sea 25, bueno, no importa, pero a la medida que no sea con impuestos distorsivos, es tolerable. Ahora, ¿a dónde van los impuestos? Los impuestos nacionales, lo que la gente le paga al ARCA, Exafip, lo que tiene que ver con las actividades internas, no las exportaciones. La exportación va enteramente al Estado Nacional. Los impuestos del IVA, ganancias, eso va a la mitad a la nación y la mitad a las provincias. Bien. Y las provincias lo reciben con un coeficiente fijo, que se fijó allá en el año 88, o sea que ya hace 35 años, más 37, y nunca se modificó eso. Esa es la famosa coparticipación. Claro, claro. Y eso es bastante perverso, porque en definitiva lo que está diciendo es, no importa cuánto un gobernador y sus intendentes trabajen por la comunidad, porque la cantidad de impuestos que le va a venir, le va a llegar, va a ser independiente de lo que ellos hagan. Va a depender de la recaudación nacional. Claro. Por eso es muy importante, él debe decir, hay que hacer una reforma integral impositiva, sacando impuestos distorsivos, esos que graban la producción, y además poner un esquema de incentivos hacia las provincias y los municipios, de forma tal de que ellas se alimenten más con los impuestos que su comunidad genera, para que estén incentivados los gobernadores y los intendentes y además tengan que rendir cuenta a la comunidad por lo que hacen con esos impuestos. Claro. ¿Por qué, Jorge, hasta ahora el gobierno actual no ha tenido la capacidad para llevar adelante, digamos, esta reforma que es tan necesaria, ¿no? Sobre todo para achicar la presión impositiva que tienen las pequeñas y medianas empresas? En mi opinión personal, creo que el gobierno todavía tiene como una actitud de confrontación con los gobernadores, porque ninguno es de su partido político, cuando en realidad me parece que los gobernadores están esperando una actitud de negociación, de decirles, ¿por qué no nos sentamos a charlar para construir un nuevo sistema impositivo? Entonces, estamos a un paso de que eso ocurra. Simplemente digamos que el partido gobernante, no solo el presidente, sino los que lo acompañan, se sienten en una mesa y hagan un consenso amplio entre la nación y las provincias para rediscutir este tema de la coparticipación, que es muy perversa porque lo decíamos recién, o sea, tiene los incentivos hacia la decadencia, no hacia la prosperidad. Claro, claro. Bien, bueno, Edgardo, te volvemos a preguntar, sobre todo porque, bueno, tuviste a cargo allí la elaboración y la conclusión de este trabajo. ¿Qué ideas centrales te parece que tiene el informe del SEMAIS sobre las pymes? ¿Y qué puede pasar si nuevamente los miles de millones de dólares que la administración actual va a recibir por parte del Fondo Monetario Internacional se destinan a sostener el mercado financiero y no a elevar y mejorar las condiciones de la producción? Bueno, la segunda parte de la pregunta no estoy en condiciones de responderla. No sabría decirte de qué manera se podría destinar el préstamo a lo que tiene que ver con las pymes, que es lo que nos convoca hoy. Sí creo que desde la doctrina social de la Iglesia, el rol que ocupa en el desarrollo de las personas y de las familias el estilo pyme es muy alto, el impacto positivo que tiene, y que la Iglesia recomienda claramente no incrementar desmedidamente el trabajo que da el Estado. No le estamos pidiendo al Estado que dé el trabajo que queremos que todos tengan, sino que son las energías del tercer sector, de los empresarios, y sobre todo lo decimos en el informe 22, que es un poco, esto es un recorte del informe número 22 de hace 1 año y medio. Lo que estamos buscando es que los ahorros de los argentinos se vuelquen a esta construcción de una Argentina empresarial
de pymes que están bien cuidadas por el Estado, a las que no se les exige más allá de lo que pueden dar, que se les da condiciones macroeconómicas para que puedan trabajar en buenas condiciones, etcétera, ¿no? Bien. Lo impositivo es crucial, yo creo que por ese lado es necesario enfocarse. Sé que IRESA tiene un estudio muy aceitado de cuáles serían las reformas necesarias para el sector productivo, así que ir por ese lado, acompañando con un sentido profundamente religioso, me animo a decir, esto que anticipé, gastar nuestros ahorros en poner en marcha un sistema productivo sano, ágil y bien trabajado. Está bueno. Es bueno y además es muy saludable, Edgardo, esto que decías al principio, el vínculo que van teniendo nuestros informes unos con otros y por eso invitamos también a quienes tienen interés a ingresar a nuestros SEMAIS en todo su desarrollo para poder cotejar y ver la coherencia que tienen nuestros informes. Pero la pregunta que hacía Javier y que Edgardo con mucha honestidad dijo no estaba en capacidad de responder, te la presentamos a vos, Jorge, como economista. Vos ves que el financiamiento que recibimos por parte del Fondo Monetario Internacional pudiera ser, como ha ocurrido en otras oportunidades en el gobierno de Mauricio Macri, mal utilizado, según dicen algunos informes, es lo que a uno le llega. También pregunto si así fue desde tu expertise y pudiera ser, como se dice habitualmente, puesto en el negocio financiero, y eso cuánto impactaría en la confianza por parte de los que tienen necesidad de emprender, que es un poco lo que Edgardo decía, sacamos nuestros ahorros, quiere decir que hay un acto de confianza que ofrece el contexto. No sé si me logro explicar en el cuestionamiento, Jorge. Sí, y la respuesta pasa por algo que preocupa mucho a las pymes y también plantea un interrogante a la gente. El dólar, ¿está barato o está caro? El tema es el siguiente. Actualmente el dólar está en el dólar oficial, ¿no? Por cerca de 1.100 pesos. Así es. Y muchos dicen, bueno, ese es un dólar barato, la verdad, porque los precios están muy altos, los costos no están dando para poder producir a ese dólar. ¿Qué es que los costos están dando? Es más barato importar que producir a 1.100. El presidente, su ministro de Economía, dice, nosotros no nos vamos a mover ese dólar porque si nos movemos vamos a reavivar la inflación. Razón tienen, digamos. Claro. Pero cuando uno mira la balanza de pagos es la entrada y salida de dólares del país. ¿Sí? Está observando que la Argentina exporta bienes más de los que importa. Ahí genera dólares. El tema es que luego, por turismo, te van muchos dólares, se van mil millones de dólares por mes. Y por fuga de capitales también. Fuga de capitales es lo que ustedes le llaman la actividad especulativa. De gente que dice, el dólar está barato, compro dólares y los saco del país para ahorrarlos afuera. Entonces, incluso el propio FMI les dice, miren muchachos, nosotros le vamos a prestar la plata, ustedes se lo merecen, la directora dijo, ustedes, la verdad que se merece que les prestemos plata, pero deben de revisar el valor del dólar, la política cambiaria, porque si le prestamos la plata a 1.100, esto se va a terminar yendo en turismo y en fuga de capitales. ¿Ya ocurrió esto, Jorge? Ha ocurrido. Con Macri, sí. Claro. Y además, perdón, y creo que algunos actores de la negociación se repiten en este escenario. Sí, el ministro de Economía, claro, porque había sido presidente del Banco Central en el año 2018, que incluso lo siguió a Federico Sturzenegger, que había sido el anterior presidente. No, digo esto porque yo escucho a algunos empresarios que tienen sus dudas respecto de esta negociación, si no va por el mismo camino donde ya se dio. Me parece que también al frente del fondo hay personas distintas y creo que hay algún tipo de reajuste en relación a esto. No sé si el gobierno está en condiciones de reaccionar a partir del Ministerio de Economía positivamente a la exigencia del fondo, ¿no? No sé cómo lo ves. Todos los pymes están preocupados por el tema del dólar a 1.100. Claro. Todos. Claro. Ahora, nosotros decimos ahí en IDESA, tiene razón el gobierno de que tocar el dólar va a generar inflación. Puede dispararse la inflación, tiene razón. No dispararse, pero sí aumentar. Claro. Y el fondo tiene razón de decir, si yo te presto plata, entonces va a ir en turismo y en fuga de capitales. También tiene razón. Me parece que lo mejor sería ir por el camino del medio, es decir, flexibilicemos el régimen cambiario. Seguramente va a haber un pequeño golpecito en la inflación, pero al tener superávit fiscal, esa inflación es muy controlable. Bien. O sea que... Bien. Y hoy existe eso, la superávit fiscal hoy existe.
Sí, y ahí siendo el presidente y el ministro de Economía también plantados, diciendo, esto sí que no lo negocio. Y está bien, y Y todos está bien, coincidimos. De ahí había que claro. salir sí o sí. Entonces, la salida, una flexibilización del sistema cambiario, eh, dado que tenemos superávit fiscal, no va a ser tan grave en términos inflacionarios, pero además si abordamos las reformas, esta que decíamos, la reforma impositiva, Ujú, la ujú, reforma de la coparticipación, abordamos una modernización de las instituciones laborales, ujú. digamos, para facilitar el empleo formal. Entonces, eso va a ser un escenario distinto. Entonces, ahí es donde incluso los inversores internacionales van a decir, bueno, Bien, la Argentina ahora sí está cambiando. No importa si el bien, dólar después se va un poquito para arriba. está bien. Si hacen reformas Es estructurales, clarísimo. es otro país. Es claro. En Edgardo, esto es política, en parte lo que dice Jorge, ¿no? Tiene que ver con tiempos políticos también, porque hay elecciones, porque bueno, Claro. hay diálogo que abrir, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, en esto no estamos nada de dogma, estamos opinando, así que nos gustaría escuchar No, tu no, punto. claramente. Y yo disiento con Jorge en un punto de que estén dadas las condiciones para un diálogo provincia-nación, por ejemplo. ¿Vos Yo crees que creo no? que no veo a ningún gobernador en condiciones de negociar en otra clave, porque siguen especulando, ¿no? Hmm, Me hago cargo de lo que digo, todos podemos opinar al por respecto. supuesto, por supuesto. Yo no veo que haya un claro cambio de paradigma en la forma de pensar de los gobernadores, en cómo se financian. Jorge mismo dijo que especulan en otra clave, Hmm. tienen distintas formas de visualizar el apoyo que logran y cómo lo logran. Entonces no me parece que mientras Se juegan la los intereses presidencia... políticos, ¿no? Ahí, Edgardo, Por personales, supuesto, los mismos de siempre. claro. La estabilidad del poder político institucional en Argentina, para mí, pasa por las provincias Ujú. y por la incidencia que tienen los gobernadores en ambas cámaras. Entonces, con un gobierno que no tiene ni siquiera una buena minoría en ninguna de las dos cámaras, meterse a tratar estos temas es meterse en la cabeza, en la boca del lobo. Se espera, Jorge, un diálogo maduro, ¿no? Lo que Edgardo dice, las condiciones no están dadas por la clase política para que en ese ámbito se produzca. No sé cómo lo ves vos. Yo sigo pensando que los gobernadores, el gran cambio que hubo en el año 2024 es que es la primera vez en la historia de la Argentina que hay un presidente que no responde a ningún gobernador. O sea, Pero se llama que, narcocapitalista. Es un claro, problema. Es un y problema. le dijo, muchachos, se terminó la plata. O sea, la plata que Sí, siempre la nación les regalaba, no hay más. claro. Y aprendieron en el 2024 a que, bueno, no hay más plata. Eh, sí, 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 coincido con Ed que la actitud de los gobernadores siempre fue como un poco de rapiña, ¿no? Diciendo, a ver qué le va Ajá, a dar la nación. claro. Pero ahora que ya pasamos un año, el presidente le dijo, no les voy a dar nada, me parece que están dadas las condiciones para que los gobernadores dicen, bueno, nos sentemos entre todos, salvar este barco, porque no es que me voy a salvar yo solo, si el barco se hunde, nos hundimos todos. Y yo creo que eso Mm, tienen claro los gobernadores. bien. En definitiva, ellos tienen que ganar elecciones. Y Ah, elecciones se ganan cuando la provincia le va bien, y a la provincia no le puede ir bien si al país le va mal. es clarísimo. Bien, bueno, Gracias. vamos a ver qué No, ¿qué viene? pasa con este préstamo, porque digo, padre, Jorge, Edgardo, Cristian y Ceci, lo que la gente ha experimentado, al menos los que tenemos más de 50 años, que cada vez que el país ha ido al Fondo Monetario Internacional, por H o por B, sea por las circunstancias técnicas que nosotros estamos tratando de dilucidar aquí, o por otros motivos que la gente de a pie no conoce, no nos ha ido bien, digamos. Entonces es como que me parece que es complicado ante una nueva oportunidad poner, digamos, toda la confianza, ¿no?, que le hace falta también al país para salir para adelante. No sé, Jorge, si tenés ahí una última palabra respecto de esto. Perdón, yo en esto digo, en parte depende por la lógica del fondo y en parte por la inexperiencia, Lógico. por la falta Sí, sí. de capacidad nuestra en relación a la negociación. No sé, Ujú. Jorge, ¿qué opinás? Digamos, si uno le pregunta, esta misma pregunta que se hace a la gente, diciendo, cada vez que fuimos al fondo nos fue mal, si uno va al fondo y le pregunta, che, ¿cómo le fue a ustedes cada vez que vino a Argentina? No fue mal. Claro. Claro, Entonces, el problema no es tanto el fondo, sino claro, los argentinos. claro, Ujú. claro. Entonces, si los argentinos Comparto, le excedemos en gasto, absolutamente. le podemos pedir ayuda al fondo, Claro. va a salir mal. Entonces, el presidente Milei dice, no, se terminó, ahora yo voy a la última ayuda de verdad, porque yo a partir no voy a gastar más por encima de mis posibilidades. Ujú. Si es así, esto puede salir bien.
¿Lo ves firme en eso el presidente, independientemente de cuál sea el otro costado de los técnicos que acompañan desde el Ministerio de Economía, la reestructuración, que tienen otra historia, que la conocemos, a la de Milei la estamos conociendo ahora? ¿Lo ves firme en ese punto? Sí, lo veo firme, creo que es su activo. Si él se Ajá. mantiene incólume en que el superávit fiscal no se negocia, todo lo demás es conversable. No Perfecto. importa si hay electricidad cambiaria, pero y creo que si él logra instalar esto, la clase dirigente, de que el superávit fiscal no se negocia, es el cambio que él puede hacer a la Argentina, que cambie la mentalidad de la dirigencia. Le damos la palabra al director del SEMAIS para que cierre él, ¿eh? Edgardo, te queda a vos el final, el cierre. Gracias, Jorge. A ustedes. Muchas gracias. Sí, Edgardo. La alegría de trabajar con hermanos, ¿no? Con ACDE, con la UCA, desde Radio María, desde Hombre Nuevo, pensar estos temas en clave de diálogo y desde la doctrina social me llena de agradecimiento a Dios y a la obra de María. Qué bueno sería que también la clase política tome este ejemplo que estás poniendo aquí en lo que está haciendo SEMAIS junto con otras entidades y la propia Radio María. Edgardo, es una especie de utopía que hay que seguir pidiéndola, ¿no? Rezándola y, bueno, también actuando en ese Sí, sentido. en eso me parece a mí también, Javier, y lo comparto con todos, depende más de cómo uno actúa, interactúa, dialoga, presenta. A mí la verdad, cada vez que he hablado con SEMAIS, con dirigentes de distintos aspectos, como ha sido ahora con la gente de ACDE, a mí, con la clase política también, con otros medios de comunicación, sacamos el informe, creo que es más cuestión nuestra de salir y ser propositivos para hacer una lucecita Claro. más dentro de todo. En esto me parece todos tenemos claro que no hay dogma, digamos, hay propuestas posibles bueno, ahí vamos, en eso estamos. Además tenemos un buen maestro en ese sentido, ¿no? El Papa Francisco durante toda su vida, aun cuando fue arzobispo de Buenos Aires, sobre todo allí, siempre recibió a todo el todos, mundo, ¿no? a Y todos. escuchó a todos. De eso se trata. Gracias, Edgardo. Buenísimo el trabajo, Jorge, impecable. Hemos elegido, y ojalá podamos repetirlo dentro de poco, informes regionales, Edgardo, ¿no? Esa es nuestra búsqueda, Así es. en un diálogo que vamos a pensarlo también en este espacio, en donde me voy a hacer presente cada vez que haya un informe regional. Por eso mi presencia aquí. Y queremos ir al territorio, queremos ir Así es. a Que es la donde nos lógica de la llamen. obra en este tiempo. Sí, este año y el que viene, por lo menos, SEMAIS presente a donde nos llamen para charlar, para dar cursos, para compartir informes, hacer recortes, lo que haga falta. Yo ya SEMAIS disponible. dejo así puesto sobre el aire la preocupación que ofrece el norte del país y particularmente la ciudad de Orán, que es ahí todo un tema muy complejo que habrá que verlo de distintas aristas. Bueno, veamos de dónde y cómo ayudamos a pensar también el país de ese lugar que está bastante desprotegido. Un recorte que nos interesa mucho con Jorge es el tema salud pública, ¿no? Eso. Que hicimos un informe formidable hará un par de años, con muchísimo conocimiento que estaba un poco latente y que Jorge... Además pudo ahí, poner Edgardo, en nosotros tenemos un perspectiva. compromiso con la salud en Orán. Vos tuviste cuando eras presidente de Hombre Nuevo la bendición que dimos junto con la iglesia local del pequeño centro de salud para niños en situación de riesgo ahí en la zona Así del es. basural que acompañamos, ¿no? Así que estaría bueno hacer algo de eso por ahí. No vendría Vamos mal. por ahí. Buenísimo. Un abrazo. Gracias, Gracias, Edgardo. Jorge. Gracias, Edgardo. Saludos, Cristian. Adiós. Ahí quedó. Cristian y la Ceci quedaron en el medio de la conversación un poquito. Aprendiendo. Aprendiendo. Escuchando, No, escuchando. Pero bien. Gracias. Escuchando ¿no? atentamente. Se fue la conversación por donde pudimos ir, como siempre. Sí, ¿no? sí, es que es muy amplio, padre, ¿no? Estamos tocando cosas que son centrales en la economía del país en un contexto que llega a nivel global, porque el Fondo Monetario Internacional y su participación hace que esta preocupación no sea solo nuestra, Claro, ¿no? claro. O sea, en un contexto global que además está Es siendo distinto. muy Eso, complicado. me quedó por preguntar eso, ¿no? Claro.